diferencias en los tipos y cuál es el tratamiento. Entonces, insuficiencia renal aguda, chicos, es un síndrome. Entonces, como todo síndrome, tendrá diferentes signos y diferentes síntomas, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas en el cual se ve un deterioro muy brusco, agudo, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, de la función renal. Y el marcador más habitual y relevante va a ser el incremento de la concentración sérica de los productos nitrogenados, es decir, uricreatinina, ¿ya? Ahora, el 60% va a cursar con oliguria. Entonces, importante, ya tenemos el concepto, deterioro brusco de la función renal. 1. 2. Aquí ya me están hablando de un concepto muy importante. Entonces, la falla renal aguda se dividirá en dos. Cuando el riñón falla bruscamente, podrá fallar haciendo dos cosas, o haciendo oliguria o anuria, o de lo contrario, con una diuresis normal, a la cual denominaremos no oligúrica. Entonces, de aquí ya vienen dos clasificaciones, ¿no? Falla renal aguda, oligúrica o no oligúrica. ¿Cuál tiene peor pronóstico? Por simple lógica, los pacientes que hayan falla renal aguda, oligúrica o anúrica, en general los decimos como oligúrica, serán los que tienen peor pronóstico, ¿no? Obviamente los que no orinan peor, ¿no? A diferencia de los que sí orinan, ¿no? Y como vemos, el 60% de pacientes hacen este tipo de falla renal. Por tanto, es un tema muy importante a estudiar. Así como existe esta clasificación entre oligúrica y no oligúrica, ¿nos va a ayudar en el manejo? Sí, porque como les decía, por simple criterio, ¿a cuál de estas dos le van a dar diurético? ¿No? Podrán, si este paciente hace hiperpotasemia, ¿a quién le darán diurético? Al que orina, pues, ¿no? Entonces es importante para el manejo. 1. Por otro lado, ¿a cuál de estos dos hidratarán? Hidratarán más. Va a depender, ¿no? Si el paciente está deshidratado o con sobrecarga, eso lo vamos a ver en el manejo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la clasificación, esta es una forma de clasificación en cuanto a la diuresis. Y esta va a ser otra clasificación según la etiología. Según la etiología, puede ser prerrenal, renal o posrenal. Prerrenal serán todas aquellas que van con deshidratación o volumen sanguíneo bajo. Todas aquellas que vayan con deshidratación o flujo sanguíneo disminuido, las denominaremos prerrenal o denominada también funcional. Definida como una perfusión sanguínea a nivel renal. Cuando hemos visto el tema de básicas, ¿era importante el flujo sanguíneo renal? Vimos que sí, ¿no? Porque nos ayudaba a mantener una presión adecuada dentro del glomérulo para que pueda funcionar y pueda producir su filtrado, ¿no? La reabsorción, secreción a nivel tubular, etcétera. Todo lo que hemos visto. 2. Puede ser también de origen renal o parenquimatoso. En este caso, la lesión ya está en la estructura, es decir, está dentro del riñón. El problema no es que haya habido una perfusión baja, sino que ha habido una anoxa, ¿no? Que ha dañado directamente los túbulos o ha dañado directamente el glomérulo. Sin embargo, aquí también se puede ver que una falla renal por hipovolemia, es decir, un paciente que ha estado con prerrenal y ha pasado 1 o 2 días y no ha corregido el trastorno, pueda convertirse en un tipo de falla renal parenquimatosa. Dentro de esta falla renal o falla parenquimatosa, ¿no? Que es el otro tipo, la herida tipo parenquimatosa o herida tipo renal, está una palabra denominada necrosis tubular, ¿ya? Entonces la necrosis tubular es cuando
hay un daño directamente a nivel del túbulo. Y esta puede ser isquémica o tóxica, ¿ya? ¿Y cuál es la más frecuente? Isquémica. ¿Y por qué? Por esto. Porque puede ser una ira prerrenal, la cual no se corrigió a tiempo, e hizo que pues, se presente isquemia a este nivel y produzca una falla renal de tipo parenquimatoso. Ahora, la postrenal o obstructiva generalmente se ve cuando hay obstrucción de las vías urinarias, pero esta obstrucción generalmente es bilateral. ¿A qué me refiero? Que tendría que ser en ambos uréteres o finalmente que sea en varoncitos, se ve bastante frecuente, pacientes un poco más adultos, ¿no? Adultos ancianos por hipertrofias prostáticas, ya sean benignas o por un anemia. O algo que nos está obstruyendo a nivel de la vejiga, uréteres de forma bilateral o a nivel de uretra, ¿no? Estenosis uretral, etc. Entonces, de todas estas, ¿cuál es la más frecuente? La prerrenal, ¿ya? La postrenal es una causa importante, pero si se remite a tiempo, se resuelve la falla renal. De hecho, he visto pacientes que llegan hasta con creatininas de 11, ¿no? Creatininas de 18, los cuales vienen por una UPO, uropatía obstructiva. Y esto sí para su internado y la vida finalmente, para la vida, ¿no? Ustedes le ponen una sonda, primero le examinan al paciente, le encuentran con un tremendo globo vesical, lo sondean y empieza a orinar. Y obviamente orinar a chorro, ¿no? Ojo, no es bueno que orine tanto, ¿no? Se va a ir clampando la sonda para que pues, no se produzca una hemorragia a este nivel, pero simplemente póngale una sonda y van a ver cómo disminuye el globo, le sacan un control de creatinina y baja. De 18 a 15, a 12, a 8, a 5, terminan teniendo creatininas en 0.8, 0.9, y se ha visto, o sea, yo lo he visto. Entonces, siempre es importante examinar al paciente y primero identificar, uno, si es oligúrica y si es no oligúrica, y dos, si es prerrenal, renal o posrenal. Como le digo, posrenal, frecuente en pacientes varones, ¿no? Sobre todo que vengan con uropatías obstructivas o sospechen de esto. ¿Ya? Muy importante. Ahora, hay dos situaciones en las cuales se puede producir la falla renal. Una puede ser por una falla en la autorregulación, porque no está funcionando adecuadamente, o porque finalmente hacemos iatrogenia, ¿no? Con la administración de IECAS y AINES cuando no deberíamos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Antes de pasar a esta clasificación, dentro de los mecanismos de compensación renal, yo les decía que el glomérulo, otra vez nuestro amigo glomérulo, vamos a dibujarlo por acá. Es muy importante el glomérulo, por eso es la unidad, ¿no? El anifrón es la unidad funcional porque tiene el glomérulo. Aquí teníamos a la arteriola aferente y aquí a la arteriola deferente. Una que entra y una que sale. Entonces, ¿qué sucede? El glomérulo necesita tener una presión de más o menos 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? O sea, eso es relativo, ¿ya? Porque esto va a ir variando. Entonces, la cosa es que tenemos que saber que en el glomérulo tiene que haber una presión estable, ¿no? Para que pueda cumplir todas sus funciones. ¿Qué pasa? Cuando hay una falla renal de origen prerrenal, es decir, por hipovolemia, la presión a este nivel disminuye, ¿no? Entonces, como disminuye la presión a este nivel, vamos a tener, ¿no? Un mecanismo de compensación guiado en la arteriola aferente por prostaglandinas y en la arteriola deferente mediado por angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo veo que hay aquí una caída de la presión, se cayó la presión, el paciente está chocado, ¿qué hace la arteriola aferente? Con las prostaglandinas se vasodilata, se abre, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda ingresar mayor cantidad, toda la cantidad posible de sangre, y mantener este glomérulo con presiones estables. ¿Y qué va a hacer mi arteriola deferente? Se cierra. ¿Ya? ¿Gracias a quién? Gracias a la angiotensina 2.
Entonces, en la arteriola aferente, ¿no? En la arteriola aferente actuará mi prostaglandina vasodilatando y la arteriola eferente se cerrará gracias a mi angiotensina 2. Esto cuando hay una situación de caída de presión. ¿Ya? ¿Qué situación de caída de presión? Hipovolemia por hemorragias, ¿no? Algún trauma abierto, deshidratación severa, etc. Todo aquello que voy a hacer que caiga mi presión. Entonces, a veces aquí, ¿no? Es donde ya se han dañado el 75% de estos glomérulos y ¿qué empieza a aparecer? Incremento de azotados, incremento de urea, incremento de creatinina, el paciente empieza a hacer hipercalemia y está haciendo una falla renal aguda. Genial, diagnostico mi falla renal aguda con mis criterios de Richter que me enseñó la doctora, todo, y veo por ahí que el paciente está haciendo, digamos, me dice, doctora, tengo bastante dolor lumbar, ¿no? Me dice, ¿sabes qué, doctora? Me duele demasiado la espalda, entonces no sé si me puedes ayudar con una pastilla, te dice el paciente. Y le digo, bueno, le voy a poner metamisol, ¿no? Metamisol endovenoso. Metamisol sabemos que es un AINE, ¿no? O finalmente se te ocurre darle cualquier otro AINE que tú sabes que al momento de darle el AINE me vas a bloquear las prostaglandinas. Y si tú bloqueas las prostaglandinas, me vas a inhibir este mecanismo de autorregulación. Peor aún, el paciente por ahí hace un pico de hipertensión. Ya, un paciente deshidratado que, bueno, hace un pico de hipertensión y tú le das enalapril. Ponle captopril sublinguales, dice la enfermedad. 2 captopriles sublinguales, por favor. ¿Qué me vas a hacer? Me vas a bloquear este mecanismo de compensación mediado por angiotensina. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Si me bloqueas la angiotensina, me vas a hacer vasoconstricción acá, y aquí me vas a hacer vasodilatación. Esta presión se te va a ir al suelo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a perpetuar el daño renal. Mayor injuria renal aguda, y tu paciente terminará en diálisis. Y muchos de ellos, la diálisis que durará toda su vida, porque a veces ya hace una falla renal crónica posterior a la diálisis. Entonces, chicos, es muy importante que ustedes conozcan los mecanismos de autorregulación. Están mediados por angiotensina y prostaglandinas. Ya saben a qué nivel. Prostaglandinas, ¿ya? Prostaglandinas, arteriola aferente. Arteriola aferente. Y los angiotensinados en arteriola eferente. No puedo usar IECAS y AINES cuando hay falla renal aguda. Eso tiene que quedarles muy claro. Cuando ustedes sean internos de salud, porque seguro que van a ingresar, van a ver que siempre en el consulta los nefrólogos les van a poner, ¿no? Paciente con falla renal aguda, recomendaciones: evitar nefrotóxicos, evitar no administrar IECAS, no administrar AINES, no administrar aminoglucósidos, no administrar contraste, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los IECAS y los AINES? Es por esto, por el mecanismo de autorregulación renal, ¿ya? Entonces, eso no puede, de esos chicos no se pueden olvidar, ¿ya? Tanto como para el examen, como para la vida, y finalmente, porque ya tienen que, creo que es parte de cultura general, no se pueden olvidar de eso. ¿Ya? Pasamos a lo siguiente. Ya conocen el mecanismo de autorregulación, y pasamos a la clasificación de falla renal aguda. Ya la hemos clasificado según hacia el paciente orina o no orina, la hemos clasificado según la etiología, y ahora la vamos a clasificar según la severidad. Entonces, para esto tenemos dos sistemas importantes. Uno, denominado Rifle. Si bien es cierto, este sistema es un poco antiguo, sin embargo, aún es preguntado. Y hay otro sistema dado por Carigo. ¿Ya? Carigo bueno, normalmente nosotros nos guiamos, ¿no?, de las recomendaciones que nos da Carigo, ¿ya?, los nefrólogos. Sin embargo, Rifle, cuando sacó este sistema de clasificación, fue bastante usado y por bastante tiempo, de modo que aún se usa en los exámenes. Entonces vamos a enfocarnos en Rifle. Rifle, ¿qué significa? Viene de sus siglas en inglés, ¿no? Risk, Injury, Failure, Loss y End. Entonces, riesgo, injuria, falla,
pérdida, ¿no? Y finalmente, estadio final, ¿no? Entonces, diremos que el paciente está en riesgo cuando hay un incremento de creatinina en 1.5 de la basal. Es decir, si mi paciente vino con 0.5 y yo veo que al día siguiente mi paciente ya no tiene 5, ¿sino cuánto tendrá? Si mi paciente tiene 2.5, ya aumentó, ¿no? Si al día siguiente mi paciente ya tiene 3.5, ya aumentó. Entonces, tengo que ir monitorizando de cuánto en cuánto va subiendo la creatinina de mi paciente, sobre todo cuando tiene enfermedad renal aguda, se da el control cada 24 horas, ¿ya? Entonces, si incrementa 1.5 sobre el nivel basal o disminuye el filtrado glomerular el 25%, ¿y cómo podría calcularlo? ¿Cuál es el mejor o la mejor manera de calcular la filtración glomerular? Con la depuración de creatinina, ¿no? Entonces yo saco con esto mi depuración de creatinina. Por cierto, ¿cómo sacan la depuración de creatinina? Creo que no lo hemos visto en el tema de básicas. ¿Se acuerdan qué fórmula se utilizaba? La fórmula de Cockcroft-Gault, pues, ¿no? O sea, de 140 menos la edad por el peso sobre creatinina por 72 y multiplicaban 0.6 si es mujer. Ya. Ahora, hay un poco de confusión tal vez en esas fórmulas. Son tres, ¿verdad? Conocen a la fórmula de Cockcroft-Gault, conocen a la fórmula del CKD-EPI y conocen a la fórmula de MDRD. ¿Cuándo usan una? ¿Cuándo usan otra? ¿No? Hay un poco de confusión tal vez. Ya. Esas tres fórmulas les recomiendo que aprendan la de Cockcroft-Gault por términos de examen. 140 menos la edad sobre, perdón, todo esto por el peso, ¿no? Sobre creatinina por 72, ¿no? Y esa será tu tasa de filtrado. En caso de que sea mujer, todo esto tienen que multiplicarlo por 0.85. ¿Verdad? De eso no se pueden olvidar, porque a veces les ponen en el examen pacientes de 70 años, que pesa 50 kilos, que viene con una creatinina de 2. Se emocionan todos, me dan el resultado, digamos que aquí les sale 80. No creo que les salga 80, debe salir menos. Creatinina 3, digamos que les sale en 35. Y no se olvidaron de multiplicarlo por 0.85. Si es mujer, chicos, por 0.85. Esta fórmula sí se la tienen que aprender. ¿Ya? Cockcroft-Gault sí ha venido en los exámenes. Y en verdad es muy útil, ¿ya? Porque a veces no tienen a la mano CKD-EPI o MDRD. ¿Y por qué les digo que no tienen a la mano? Porque en verdad CKD-EPI y MDRD emplea algunos algoritmos para poder calcularlas. Y en realidad, a ver, les voy a repetir la fórmula. 140 menos la edad, todo eso por el peso, ¿ya? Y este cálculo sobre creatinina por 0.72, ¿ya? Esta es la fórmula. Pero si te dicen que el paciente es mujer, al resultado lo multiplicas por 0.85. ¿Ya? Esa es la fórmula de Cockcroft-Gault. Y como les digo, esta fórmula sí ha venido en los exámenes. Esta fórmula sí la tienen que saber. ¿Ya? Y les ponen para calcular. Y en verdad no es muy difícil cuando les van a poner números que no necesitan hacer operaciones con decimales y todo lo demás. Pero sí tienen que saber calcular. Ya, ahora, ¿qué pasa con las fórmulas de MDRD y CKD-EPI? ¿Cuándo usarlas? ¿Y en qué circunstancias podrían usar CKD-EPI o MDRD? En verdad, esas fórmulas va a depender si el paciente es menor o mayor de 65 años. Nosotros utilizamos nefrología en la práctica clínica dependiendo de la edad. ¿Y por qué? MDRD y el otro es CKD-EPI. ¿Ya? Para estas fórmulas no les voy a poner todas las fórmulas porque como les digo,
se utilizan algoritmos y eso. Pero, ¿qué variables te van a pedir en MDRD? En MDRD te piden generalmente si el paciente es varón o mujer, te piden la raza y el nivel de creatinina. En ambas, en verdad. Y hay una aplicación para calcular las dos, ¿ya? No necesitan aprender la fórmula en sí, pero sí es necesario que sepan que hay otras fórmulas que pueden usar para calcular la depuración renal, ¿no? Cockcroft-Gault, la más conocida, aprendan esto, y bueno, esto solo para tenerlo en conocimiento. Nosotros en la práctica clínica utilizamos MDRD en menores de 65 años y CKD-EPI en mayores de 65 años. ¿Cuál es el motivo? Porque pues ya has hecho un estudio con MDRD, el cual pues estimaba de mejor manera la tasa de filtrado en pacientes menores de 65 años, ¿no? Y este estudio no incluyó pacientes mayores de 65, es por eso que lo recomiendan en nuestra práctica clínica MDRD. Pero como les digo, lo utilizamos en un aplicativo, no es necesario aprenderla, pero esta sí, ¿ya? Cockcroft-Gault sí. Nos fuimos del tema. Entonces, cuando hay una disminución del filtrado en más del 25%, es decir, si por ejemplo yo tenía 80 de filtrado, de tasa de filtrado hasta el día de ayer, y el día de hoy ya mi tasa de filtrado baja más de 25%, estaría hablando de un estadio de rifle de riesgo, ¿no? Esos son los criterios según incremento de creatinina. En cambio, este criterio es con la diuresis. Si yo veo que mi diuresis está bajando a menos de 0.5 cc/hora y ya son 6 horas que el paciente ya está en oliguria, porque para decir yo oliguria, el paciente tiene de 0.5 a 0.3 cc/hora. Anuria, menos de 0.3 prácticamente, ¿no? Entonces, en estas condiciones, yo diré que mi paciente está en riesgo. Injuria, o cuando hay lesión, cuando hay incremento 2 veces la basal, disminución de la tasa en más de 50%, o oliguria por más de 12 horas. Falla cuando hay un incremento de 3, o la creatinina ya se va a más de 4. ¿Ya? Si la creatinina, si te ponen el examen, creatinina más de 4, ¿no? Digamos una creatinina en 5, entonces ya tendría que decir que ya está en paciente en falla, o cuando hay anuria, no menos de 0.3 cc/hora, y en un día, o anuria por 12 horas. A ver, me preguntan, ¿es necesario esperar las 24 horas para calcularle la diuresis? No es necesario, porque, claro, tú podrías decir que en 24 horas, o sea, esa pregunta, disculpa, es respecto a la categoría de falla, donde dice falla que tiene que ser por 24 horas, porque en verdad, si tú ya ves que el paciente está en anuria, lo puedes calcular por hora, el paciente en una hora le preguntas a la enfermera o más o menos calculas y te dicen que ha orinado más o menos 100. Entonces, 100 entre cuánto estará pesando el paciente y todo eso te sale que en una hora él está orinando 0.2 cc/hora, tú lo consideras como anuria y ya lo consideras como falla. Si bien es cierto, acá te dice que debería estar más de 24 horas, pero en la práctica clínica no sucede eso. O sea, tú ves que el paciente ya está en anuria y lo consideras como falla y tendrías que actuar. Ahora, digamos que sirve un poco para clasificar a estos pacientes y dar el manejo. En verdad, el manejo, si ves que el paciente ya está haciendo insuficiencia renal aguda, pues ya tienes que empezar a actuar, ya sea hidratándolo o corrigiendo la causa de base, ¿no? No vas a esperar, puedes hacer tu clasificación, esperar tus 12 horas. Obviamente, cuando tú revises la historia o revises la historia del paciente o la anamnesis, te dirá, pues no, doctora, yo ya estoy orinando solamente más o menos medio vasito en todo el día, ¿no? El familiar dice, doctora, solo orinando medio vasito todo el día, pues obviamente tu paciente ya está en oligoanuria, ¿no? Entonces, ya lo clasificas más o menos viendo tus niveles de creatinina y darás el manejo. A ver, dice, para clasificar a los pacientes que tienen ambos criterios, tienen que tener ambos criterios, ya sea filtrado o solo uno o ambos para criterios de reflejo. En realidad basta con uno. Si tú ves que ya hay un incremento de creatinina 2 veces sobre la basal, por ejemplo, en lesión, ¿no? O disminución del filtrado, o disminución de la diuresis, lo clasificas. No es necesario que tengas todos estos 3 criterios, ¿no? Puedes tener cualquiera de ellos y ya hacer el diagnóstico de la clasificación.
Ahora, dudo mucho que en el examen les pongan exactamente cuál o qué estadio de rifle, a qué estadio de rifle, en qué estadio de rifle está tu paciente. Por ahí que te pueden poner de falla, cuando tu paciente ya esté en anuria. Y no creas que en el examen al menos sí te van a poner, ¿no? Paciente en anuria, ¿no? Por más o menos, no sé, te pueden poner en 28 horas, ¿no? Paciente en anuria 28 horas, o que te pongan de frente un caso clínico con una creatinina en más de 4. Paciente que viene con creatinina en 5.3. ¿A qué estadio de rifle corresponde? Acuérdate bien. Rifle, creatinina más de 4 ya es falla, ¿ya? Podrían ponerte ese. Para que te pongan o tendrían que darte una creatinina basal. O podrían ponerte esta con la diuresis, pero mira, acá el punto clave es 6 horas y 12 horas, ¿ya? El primero 6, el segundo 12 horas, ambos en oliguria. Para sacar el de falla, tendrías que tener o una creatinina en 4 o anuria. Y esto sí es más fácil, pues, porque si es loss, y es pérdida, si te dice que tiene simplemente incremento de creatinina por más de 4 semanas, tú dices, es un loss de rifle. Y si te pone que el paciente ya está con este incremento por más de 3 meses, que en realidad ya correspondería a la definición de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, para rifle, ¿qué es lo que tienen que acordarse? De manera segura, ¿qué significa cada uno? ¿No? Riesgo, injuria, falla, pérdida y terminal, ¿no? A ver, dice creatinina mayor a 4, más agudo de 0,5. No, en verdad, no, esto del agudo no lo tome en cuenta, doctor. Solamente usted vea que tenga una creatinina, o sea, que creo que a lo que se refiere acá es que el paciente necesariamente tiene que estar en una falla aguda, ¿no? O sea, una falla renal aguda, porque esto les puede hacer un poco dudar tal vez, con que si el paciente es una falla renal crónica y está haciendo una aguda sobreagregada, ¿no? Pero simplemente lo que dice acá es que si tu creatinina va más de 4 y tú sabes que es una falla renal aguda, considéralo como un criterio de falla, ¿ya? Quédense con eso. Entonces, para resumir, riesgo, que tenga oliguria por 6 horas. Injuria, oliguria por 12 horas. Falla, creatinina más de 4 o anuria, ¿ya? Un mes en 3 meses, ¿ya? Y ahí queda. Ahora, esto generalmente va, ¿no? A ver, mira, de 1.5 hasta 1.5 es un estadio de riesgo, hasta 2 de injuria, hasta 3 o más falla, ¿no? Entonces, estos no creo que les pongan porque, a menos que les pongan como definición, pero la verdad que no creo, porque tendrían que ponerles una creatinina basal, ¿ya? Y normalmente los pacientes realmente de la práctica no vienen así, nadie viene, ningún paciente de la emergencia va a venir con su creatinina de hace 2 días y decir, doctora, por si acaso me tomé una creatinina porque yo sabía que iba a vomitar y iba a ser mi falla renal aguda. No, eso no pasa, ¿ya? Normalmente nosotros los evaluamos ya con la diuresis, es con lo que nos guiamos, o con ya un incremento de creatinina relativo con más de 4, ¿no? Entonces, normalmente los exámenes se abocan a la práctica clínica. Entonces, bueno, ya acuérdense de los criterios, ¿no? De qué corresponde cada sigla y cómo podrían sacar uno u otro.